Isaías capítulo 6. ¿Quién se acuerda de esa prédica? El sacrificio de Dios. ¿Quién se acuerda de esa prédica? El sacrificio de Dios. Yo no he podido olvidar esa prédica porque esa prédica me hizo ver, Dios me mostró allí el sacrificio que Él hizo en Cristo. Él sacrificó a Cristo, pero Cristo es el sacrificio del altar del incienso, el perfume, el sacrificio del perfume, porque la santidad huele bien. Ese sacrificio cuando Isaías vio, dice, a Jehová en el templo allí, y sus faldas llenaban el templo, que tuvo un pánico, dijo, oh, sí, ¿cuál fue que murió? Usías. Si Usías había muerto leproso porque intentó ofrecer ese sacrificio, ahora él está frente a Jehová. Jehová le dice, cuando él le dice eso, dice la Biblia que vino uno de los querubines, ¿verdad? Tomó una tenaza y un carbón encendido del altar y se lo puso en la boca y le dijo, esto ha quitado tu pecado. Es decir, ese fuego del altar que está hablando ese coro es el fuego que nos purifica, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo termina la obra en nosotros. La obra que Cristo hace en nosotros es una obra perfecta. Ese profeta decía, soy un pecador, muero ahora mismo porque acabo de ver al Señor. Y el ángel lo tocó con el carbón y dijo, ya puedes estar en la presencia del Señor. Ese fuego, que nos toque ese fuego hoy. Que nos toque ese fuego hoy y que estemos conscientes que hemos sido tocados por ese fuego. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, qué bueno que podemos reunirnos y hablar de las cosas de Dios, hablar de la palabra de Dios. Bendigo al Señor con todo mi corazón. Lo bendigo con todo mi corazón. Le agradezco infinitamente su favor para conmigo. Sé que soy un privilegiado, lo sé. Lo sé. Mire, yo quiero que usted abra su Biblia y que la mantenga cerca porque vamos a recorrer la Biblia. Me gusta recorrer la Biblia cuando predico, para que todo lo que diga conste que sea extraído de la palabra. Y de la palabra bien trazada, de la palabra que ella misma se interpreta, que ella misma se da a entender. Porque todo el mundo habla la Biblia para predicar acerca de ella, o la gran mayoría, ¿verdad? Y podrán decir lo mismo. Ahora, compruébelo usted, lo que vamos a decir hoy, porque vamos a hablar de un tema muy, muy importante y delicado. Vamos a hablar de identidad. Y vamos a hablar de cómo se pierde la identidad cristiana. Cómo se pierde la identidad cristiana o cómo no se adquiere. Aunque sea del pueblo, puede no adquirir la identidad. En Mateo capítulo 8, precisamente esto viene de los estudios que hacemos los jueves. Mañana hay estudio bíblico. Únase a un grupo. Le he pedido a los maestros que pongan el link en el grupo de la iglesia, en el grupo de los amigos, para que cualquiera que quiera unirse a una clase se una. Estudiando a Mateo 8, del 28 en adelante, el Señor alborotó mi corazón con esta historia. Y hoy la voy a compartir con ustedes. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cualquier parecido con la sociedad de hoy, pura coincidencia. Que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta hora. Que el Espíritu Santo nos bendiga con comprensión y que tengamos un corazón apropiado para recibir su palabra. Yo quiero hablarles hoy acerca de: sin vínculos se pierde la identidad. Sin vínculos se pierde la identidad. Ese es el tema de esta noche. Mire, sorprende saber que los gadarenos, eran parte de Israel. ¿Verdad que sí? Por mucho tiempo yo leía la Biblia y yo nunca llegué a pensar que los gadarenos eran parte del pueblo de Israel. Pero es así. Los gadarenos son los descendientes de Gad, una de las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué sorprende? Porque nadie pensaría encontrar a los israelitas pastoreando o apacentando cerdos, y mucho menos tocándolos. ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 11, del verso 4 al 8, el Señor prohíbe que se toque, que se consuma la carne de cerdo. No debían comer la carne de cerdo, ni mucho menos tocar la carne de un cerdo muerto, porque el que lo tocaba quedaba inmundo. ¿Y usted sabe qué significa la palabra inmundo? Inmundo significa inaceptable para Dios. Qué cosa más difícil esa. Cuando yo leo eso me da un poco me estremece, porque comer la carne de cerdo es inaceptable para Dios, pero los cristianos se la comen en todas partes. Vamos a dejarlo ahí, porque no vamos a hablar de eso ahora. Pero todo tiene que ver con un poco de identidad. Ahora bien, ¿cómo llegaron los gadarenos a ese punto? ¿Cómo llegaron los descendientes de Israel, de una de las tribus del pueblo de Dios, a convertirse en un pueblo extraño? Tan extraño que cualquier lector, incluso asiduo, frecuente de la Biblia, puede no asociar a los gadarenos con los israelitas. ¿Cómo llegaron ahí? Todo empezó, hermanos, todo empezó
con una ruptura del vínculo que los unía como pueblo. Hubo una ruptura, hubo una separación. Esa separación comenzó en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 32. Allí encontramos el momento cuando esta gente se separó. Perdón, Deuteronomio no, Números, capítulo 32. En número 32, todavía estaba Moisés dirigiendo al pueblo. Y observe lo que sucedió. Dice la palabra en el verso 1 en adelante. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Tenían muchos bienes. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que les prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Ahora, vamos al verso 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. Eso es tierras con tierras de hierbas y de todo lo que necesita el ganado. Y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Ahora ve el verso 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Apenas están llegando a recibir la bendición de la tierra y ellos marcaron su territorio y dijeron, nos quedamos de este lado del Jordán. Nos gusta esta tierra. Tiene lo que necesitamos para que nuestros ganados y nuestros bienes puedan desarrollarse. No nos interesa ir con el resto del pueblo, pero lo separa el Jordán. El Jordán que en una parte se convierte en el mar de Galilea. El Jordán que dijimos aquí hace unas semanas que su nombre significa el río que baja, que viene a gran velocidad desde las montañas y que es un río muy caudaloso, el más caudaloso del mundo. Entonces, si ellos se quedaron de ese lado, se supone que será muy difícil cruzar, ¿verdad?
Mientras más lejos se va la persona de la iglesia, más difícil es volver a la iglesia. Y la congregación del pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y Dios los congrega desde el principio. Cuando están en el desierto, Dios establece el tabernáculo. Y el tabernáculo significa lugar de reunión. Dios desde el principio estableció que su pueblo debe estar reunido. Que el pueblo de Dios debe tener lazos, vínculos muy fuertes. Que ellos deben adorar juntos, que ellos deben celebrar a Dios juntos y que ellos deben cumplir los propósitos de Dios juntos. Pero esta gente, por sus intereses particulares, cortaron el lazo con el pueblo. Esta gente se separó, hizo un rompimiento, una ruptura. Ellos cortaron el vínculo con el pueblo. Y mire algo que pasa con esto. Cuando tú te vas apartando, tú vas desinteresándote del otro. Ya lo que hace el otro no es cosa de tu incumbencia. Ellos se apartaron y se enfrascaron en sus negocios. Se enfrascaron en su vida cotidiana. Y se olvidaron de que ellos tenían una nación a la que pertenecían. ¿Sabes? Cuando se rompe el vínculo, se pierde la identidad, porque la identidad la identidad surge por medio de una serie de elementos que se van dando en el proceso de el desarrollo de la persona. Donde nace, la familia en la que se cría, el idioma, el desarrollo del país, la cultura, todo eso forma la identidad de la persona. Es decir, que cuando una persona se mantiene lejos de la comunidad cristiana, ella no puede parecer cristiana, porque ha sido formada en otro lugar. Hay rasgos particulares que nos dan identidad. Está la identidad colectiva, la identidad que nos da el grupo, lo que nos hace sentirnos parte, el sentido de pertenencia. Pertenezco a esa comunidad o pertenezco a esa nación, pertenezco a ese país. Y entonces la cultura de ese país yo la llevo en mis entrañas, está ahí. Eso es lo que yo soy. En estos días decía un señor, ¿y cómo viene una señora ahí de Costa Rica a decir aquí que los dominicanos que el vudú es parte de nuestra herencia cultural? Dice él, porque ¿acaso ella conoce más la historia dominicana que los dominicanos? ¿Verdad? Bendecimos a los costarricenses, son gente querida para nosotros, pero es cierto. Ella no puede decirme a mí que yo tengo una herencia en el vudú, ¿verdad? En el gagá y esa cosa, porque yo que nací aquí hace ya 57 años, yo nunca he visto eso como herencia. ¿Verdad que no? Eso es un asunto que practican los haitianos. Y como estamos separados por un río, ellos cruzan y en algunos pueblos ellos hacen su baile de gagá, pero se vuelven ahí. De hecho, yo que me crié en Elías Piña, y Elías Piña está así colindando un río ahí con Haití. Y los haitianos entraban y hacían su baile de gagá, un baile que da miedo a veces. Y entonces, pero yo nunca vi a los dominicanos hacer eso. Allá en Elías Piña yo nunca los vi. Entonces esa no es su herencia nuestra. Pero el merengue sí, ¿verdad? Y usted ve que aunque seamos cristianos y todo, pero seguimos merenguitos, digo, yo oí un merenguito en estos días que, bueno, el de Juan Luis, que yo dije, bueno, el que oye ese merenguito y no mueve el cuerpo, está muerto. Eso lo llevamos por la sangre, es nuestra herencia. Pero cuando tú escuchas el himno nacional, eso te produce un sentimiento. El himno, nuestro himno, nos recuerda la historia de cómo nuestra nación surgió.
Nos recuerda el sacrificio de los hombres que le dieron libertad a esta nación. Cuando escuchamos el pensamiento de Duarte, cuánta solemnidad, qué sentimos, emoción que sentimos. Decimos, un hombre así Dios escogió para que diera los fundamentos, el ideal a esta nación. Pensamientos extraordinarios. Entonces eso es parte de nosotros, nos sentimos dominicanos. Somos dominicanos. Y mire una cosa, en el único lugar donde nos sentimos propios es en República Dominicana. Te oye, dice que ciudadano americano, consiguió ciudadanía americana, sí, pero allí te pueden menospreciar en cualquier momento. Hay gente incluso que en un momento saca todo lo que tiene por dentro y te lo vomita encima. Hace poco sucedió por allá por un país de Europa que a un ciudadano que allá, europeo también, pero que no es de ahí, le hicieron un acto de ¿cómo se llama? De racismo, lo menospreciaron. Y eso salió en todos los medios, salió este asunto. Entonces, ¿por qué? Porque tú no eres de ahí. Y en estos días se están diciendo, ayer que vi en la noticia, que por primera vez en la historia de los Estados Unidos se está proponiendo a una afroamericana a la Suprema Corte de Justicia. Mira a ver si hay racismo ahí. Primera vez en toda la historia, y no está electa todavía, es que la está proponiendo Biden. Entonces yo cuando oigo eso digo, Dominicana tiene sus problemas, pero ¿qué país no lo tiene? Yo amo ser dominicano. Me siento bien aquí. Dominicano de pura cepa. Esa identidad colectiva, esto es algo extraordinario. Cuando tú te separas, se pierde ese vínculo. Porque ya no es lo mismo. Tú adoptas la cultura del lugar donde tú estás. Incluso el idioma lo aprendes, el idioma del otro país. Y a veces, allí crecen tus hijos y ellos a veces están balbuceando el idioma español. Porque no lo saben, hablan otro idioma. Entonces, esta gente rompió el vínculo con Israel. Pero mire, no solamente se rompe el vínculo no solamente se rompe el vínculo con Israel, sino que esta gente también, oiga, ellos también perdieron su identidad y adquirieron otra. Porque no es que simplemente me separé de ellos, sino que donde yo estoy voy a adquirir los rasgos de ese lugar. Y voy a ir adquiriendo las culturas de ese lugar, la costumbre de ese lugar, y me voy a parecer mucho a como ellos. Y uno ve a gente incluso que tú lo ves hablando en el mismo tono que hablan esa gente de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho un hábito y uno lo va adquiriendo de manera natural. A mí me llama la atención que hoy, por ejemplo, hay muchos que están rompiendo el vínculo con Cristo. Muchos cristianos rompiendo el vínculo con Cristo. ¿Por qué? Porque comenzaron por la gracia y están terminando en la ley. Muchos que están ahora metidos en las raíces hebreas y en el cristianismo mesiánico están diciendo hoy que si tú no guardas la ley y que si tú no guardas las fiestas judías, tú estás bajo maldición. Pero esta gente se desvinculó. ¿Sabe por qué se desvincularon? Observe lo que dice Gálatas capítulo 3. Oiga esto. Gálatas capítulo 3 dice Pablo del Nuevo Testamento, el que mejor comprendió la gracia. ¿Oyó? El apóstol Pablo es el que mejor comprendió la gracia, dice él. Y tenía que ser así, porque él fue el que llegó a última hora, después de haber incluso sacrificado a muchos de la iglesia.
y después de haber menospreciado a Jesucristo, como la mayoría, la inmensa mayoría de los judíos, y después de haber sido cómplice de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y cuando se encontró con Cristo, iba con toda su soberbia detrás de los cristianos para apresarlos y llevarlos hasta la muerte si fuera preciso, para que negaran ese camino. Por tanto, cuando él se ve bendecido, cuando él se ve honrado, cuando él se ve con la revelación de Jesucristo en su vida, este hombre dice que por gracia soy salvo. Dice, yo por gracia soy salvo. Dice, todo lo que soy, por gracia soy lo que soy. Dice él en un momento. Entonces, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de Gálatas: oh Gálatas insensatos. Y esto quisiera que ojalá que lo pudiera escuchar cualquiera de nuestros hermanos que está corriendo detrás de las raíces hebreas para cambiar a Cristo por la ley. Oiga, porque eso es lo que hacen en esencia. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esto es importante, como crucificado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo fue crucificado, pagó el precio de toda la ley. Y lo pagó por nosotros. Y fue por nosotros que lo pagó. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque ustedes obedecen la ley o por el oír con fe? Oiga la pregunta que hace el apóstol Pablo. En el verso 7 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora mire lo duro que está este verso 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En estos días, yo le dije a una hermana muy querida, digo, mire, eso de que cualquiera que no guarde las fiestas judías y cualquiera que no esté guardando toda la ley está bajo maldición, yo no se lo recibo a nadie. ¿Por qué? Porque yo, como dice el apóstol Pablo, recibí el Espíritu, yo fui bautizado en el Espíritu Santo por creer. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo ni siquiera sabía que había ley de Dios. La gente habla de la ley de Dios, pero yo en la Biblia yo no la conocía. Digo, yo no sabía lo que era eso y yo fui bautizado en el Espíritu Santo. La salvación a mí me fue dada por pura gracia y el Espíritu me ha confirmado la salvación y Dios me ha respaldado en el llamado que me ha hecho. O sea, yo no he necesitado esos que ustedes me están diciendo ahora, todos esos preceptos y todas esas cosas para yo recibir al Señor. Como dice el apóstol Pablo, ustedes, dice, quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo lo recibí por el oír con fe. La salvación la recibí por el oír con fe. La promesa que Dios hizo a Abraham la recibí por la fe. Dice él, dice el apóstol Pablo en el verso 10, seguimos leyendo. Dice, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Precisamente que querer estar bajo la sombrilla de la ley y querer estar recibiendo todo lo de Dios y que por el cumplimiento de la ley tiene este escollo de todo el tamaño aquí. Que el que no permanece en todo lo que la ley dice está bajo maldición. ¿Usted entendió cuál es el asunto? Y por eso es que Pablo dice más adelante que Cristo nos redime de la maldición de la ley. Cristo nos libra de esa maldición al cumplirla en sí mismo y pagar el precio él.
Dice el verso 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Oiga, como Pablo habla muy claro, que la fe, oiga bien, la fe en Cristo nos justifica sin las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la fe no es de ley. Son dos cosas diferentes. La ley dice que el que no la obedece plenamente, dice, está bajo maldición. El apóstol Santiago, el escritor de Santiago dice que el que yerra en un punto la ley es culpable de todos los demás. Por eso la ley es un yugo que nadie puede con ella. La ley es la perfecta ley de Dios y ningún imperfecto como nosotros puede cumplirla cabalmente. Y podemos ir en un proceso, no estamos llamando a desobedecer la ley, estamos llamando a no depender de ella. Estamos diciendo que no podemos justificarnos por esa ley y que no podemos alcanzar la bendición de Dios por cumplimiento de esa ley porque esa ley nos maldice cada vez que no podemos obedecer a algún punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces esta gente se está desvinculando de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, oiga bien, voy a seguir leyendo para que se vea muy claro el asunto, porque esta gente está tan confundido que confunde a cualquiera que se ponga a oírlos ahí. Usted lee esta parte y yo no lo entienden para nada y te traen una serie de cosas. Mire, ahora mire esto. Dice él, Cristo nos redimió, verso 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en Deuteronomio 21, 23, maldito todo el que es colgado en un madero. Jehová mismo dijo esa palabra. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oiga esto. Cristo se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. No le reciba a ninguno de esos que se cree que sabe algo, que usted está bajo maldición porque usted no guarda la fiesta judía. No se lo reciba. Dígalo, el que está bajo maldición eres tú que estás apoyándote en la ley para justificarte delante de Dios. Porque Cristo nos bendijo eternamente. La obra de Cristo no es una obra terminada. Ahora mire esto. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Oiga, esa promesa Dios se la hace a Abraham, pero es en Cristo. Entonces dice él, la ley que vino 430 años después de esa promesa hecha a Abraham, no abroga esa promesa. ¿Oyó? Dice, no lo abroga para invalidar las promesas. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál herencia? La herencia de bendición. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice la palabra allí, la herencia de bendición es por la fe, no por la ley. Porque por la ley nadie la puede alcanzar. Pero esa gente no lo entiende. Yo espero que usted lo comprenda. Para que no sea turbado ni llevado por un camino que luego usted vaya a sentirse drenado, que le han sacado todo. Porque oiga lo que dice el apóstol Pablo. En el capítulo 5, en el verso 4, Pablo dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces sí, hay personas que se están desvinculando. No solamente se desvinculan porque ya no participan de la congregación. No, algunos estando en la congregación se están desvinculando. Hay gente en las iglesias que se está desvinculando de Cristo. Y me sorprende hoy oír que personas que comenzaron predicando a Cristo hoy estén diciendo
cosas que uno se queda escandalizado contra Cristo. ¿Qué le parece? ¿Y qué le pasa a esta persona? Que comenzó a desvincularse. Porque está ahora buscando poner otro fundamento que no es Cristo Jesús. Pero mire esto, se adquiere otra identidad. Ellos se desvinculan del pueblo, pero se van acercando a otro. Y dice Oseas capítulo 7, observe lo que dice Oseas capítulo 7, lo que pasa con el pueblo que se alinea a otro. Mire, el verso 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. O sea, el Señor está diciendo que ese Efraín, su pueblo, se mezcló con los demás pueblos y que perdió su esencia y ni siquiera se dio cuenta. Lo drenaron y él no se dio cuenta. Eso es lo que pasa cuando tú comienzas a probar sazones y sazones allí, sazones aquí, sazones allá, sazones acá. No hay identidad alguna. Usted sabe que tenemos el beneficio ahora del Internet. Qué bueno que está el Internet ahí. Pero el Internet es un arma de doble filo. Porque ahora cualquier hermanito agarra y oye un predicador y le gusta su estilo, le gusta lo que dice y cómo lo dice. Pero ese hermanito no sabe distinguir cuando esa persona está yendo por un rumbo totalmente desviado de la palabra. Porque no conoce la palabra en su esencia. Óigame, hay un principio hermenéutico que dice que cuando una interpretación es contraria al resto de la escritura, es falsa. Que cuando una palabra se trae que contradice el resto de lo que dice la palabra de Dios, esa palabra es falsa. Usted ve mucha gente luchando, ¿y por qué no está el libro de Enoch ahí en la Biblia? Y yo le digo, bueno, hay cosas fundamentales allí. Enoch tiene cosas que contradicen el resto de la escritura de ese libro. Ese libro no tiene un fundamento. No se sabe quién lo escribió. Ese libro no fue reconocido por la nación de Israel como un libro de alguno de sus profetas. Por tanto, Enoch no puede aparecer en el libro sagrado. Y tantos evangelios que hay por ahí, digo, la misma situación. Aparecieron en épocas en las que ya no habían ni siquiera apóstoles. ¿Y quién lo escribió entonces? Entonces, si no había apóstol en ese momento, no lo escribió un apóstol, no puede ser parte de las escrituras. Entonces, así una serie de cosas. Pero si usted no tiene una comprensión general de lo que la palabra dice desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ser confundido con mucha facilidad por cualquier argumento de esta gente. Entonces, eso pasa con el que se desvincula, que no es que se queda neutro, él está desvinculado. Por ejemplo, un hermanito que agarra y deja de venir a la iglesia. Y a veces oye la prédica por internet. Pero como él ya no viene a la iglesia, ese tiempo él lo usa para otra cosa. Posiblemente se esté asociando a otro asunto, a algún entretenimiento, o posiblemente él ya escogió otro lugar y ojalá que sea un predicador sano, una buena doctrina, que él esté recibiendo en su casa, que eso se mantenga edificado. Pero si no, si se pone a mirar cualquier cosa por ahí, lo van a confundir. ¿Sabe por qué? Porque el que se aparta de la manada queda en condición de vulnerabilidad. Y el enemigo lo sabe muy bien. El enemigo lo sabe muy bien. Y él está al acecho. Mire bien, usted ve esos programas de Discovery Channel donde muestran la vida en la selva. Eso es interesantísimo. Yo lo veo eso con mucha frecuencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando una fiera de esa sale con hambre al bosque, se pone a chequear ahí. Y él ve la manada, él se sienta tranquilo ahí. Y cuando él ve que la manada avanza y se que está uno quedando tranquilito atrás, entretenido ahí, él está ahí y se va acercando así entre los matorrales ahí.
Y la manada va lejos y él está chequeando que se aleje la manada, para que cuando él se lance, agarrar a su presa y perderse con ella. No importa lo pequeño o lo grande que sea la manada, si son altos de estatura o muy bajitos, cuando están en manada son prácticamente invencibles. Así pasa con el creyente. Usted lo ve, comenzó a alejarse. Bueno, hermano, pero usted no va a la iglesia. Ay, hermano, ¿qué esto? Hermano, el enemigo anda al acecho y te va a lanzar sus garras. Y cuando te lance sus garras, él tirará su mejor arma, su mejor estrategia. Mire, generalmente te va a derribar porque tú estás solo. Este camino es delicado. Que el Señor busca a la oveja, eso es verdad. Pero cuando la va a buscar, la encuentra herida. La encuentra herida, hay que restaurarla. Entonces, amigo, hermano, mantente cerca. No pierdas el vínculo. Mire esto. Deuteronomio capítulo 7. Oiga lo que pasa. ¿Por qué Dios no quiere que su pueblo se junte con otro pueblo? Dios no quiere eso. Dios no quiere que su pueblo se junte con otro pueblo. En la iglesia de hoy mayormente tiene el problema de que los miembros no hacen, mire bien, los miembros no hacen, ¿cómo se llama? No discriminan. Ellos van a cualquier parte, ellos se juntan con cualquier grupo, ellos participan de cualquier evento. ¿Por qué? Porque no saben diferenciar. Que Dios dice, su pueblo, Él lo quiere apartado. La palabra santidad significa apartado para Dios. La iglesia no cabe en todas partes, un creyente no cabe en todo lugar. Hay lugares que no son para nosotros. Porque son lugares muy mundanos, son lugares que lo que te van a influir son cosas que te llevan al mundo y no a Dios. ¿Qué hace un creyente en un concierto de impíos? ¿Qué hace allí? Buscando a Dios. ¿Está buscando acercarse a Dios o se está acercando al mundo? Es al mundo que se acerca. Entonces eso es lo que pasa, que mucha gente con su vida en el suelo, arruinado totalmente. Y no se levantarán de ahí hasta que mientras sigan en esa corriente. Dios quiere que su pueblo sea santo, que se mantenga separado para Él. Mire lo que dice en Deuteronomio 7, el Señor le dice al pueblo, oiga esto, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti, dice, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Oiga eso. Nosotros como pueblo de Dios no deberíamos complacernos en los vínculos que nuestros hijos hacen con mujeres del mundo para casarse, ni con hombres del mundo para casarse. No podemos complacernos. No, eso no es de Dios. Eso no corresponde. Claro, lo más que podemos hacer es decirle que no lo hagan. Pero ellos, si quieren, lo harán como quieran. Porque Dios dice, no lo emparentará. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo era papá que determinaba con quién se casaba el muchacho. Pero ahora no. En esta sociedad de Occidente, los hijos escogen. Bueno, y allá también. Cuando un hijo es rebelde, ahí está Sansón, que su papá le decía a su mamá, mi hijo, tú fuiste consagrado. Dios te trajo a ti a este mundo con un propósito grande. Tú fuiste apartado y él, no, me gusta esa mujer y esa es la que quiero y punto. Pero mi hijo busca mujer en el pueblo de Dios. No. Esa es la que quiero. Hasta que llegó una Dalila
y le sacó los ojos y le arrancó la vida. ¿Verdad? Entonces sí, es una pena, pero está ahí el problema. Está ahí. No hay garantía de éxito cuando un creyente sale a hacer lo que Dios le ha dicho que no haga. Yo le dije a una joven, tristemente, le dije, mira, ¿y tú crees? Porque ella estaba escogiendo ya a su novio que se va a casar y el joven no es cristiano. Le digo, ¿y tú crees que Dios puede bendecirte en ese matrimonio cuando Él te está prohibiendo casarte con una persona que no es de su pueblo? Y con llanto en los ojos me dijo que sí. Ella estaba consciente que Dios no podía bendecirle en ese matrimonio. Pero se casó. ¿Qué le parece? Los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Pero yo he aprendido después de mucho dolor y sufrimiento a no hacer lo que Dios me dice que no haga. No lo haga, mi hijo. No lo hago, Señor. Señor, si tú no quieres eso, yo no lo quiero tampoco. Dejé de apasionarme con nada. Oiga, yo apasionado con Cristo y su obra. Eso sí. Tengo ese compromiso hasta la muerte. Pero después, no. No. Y no es que yo no sea sincero en los sentimientos, soy sincero. Pero Cristo está por encima de todo. De todo. Lo aprendí, después de muchos fracasos. Algunos tendrán que aprenderlo así también. Porque alguien dijo por ahí que el inteligente, el sabio aprende de los errores ajenos, pero el inteligente aprende de sus errores propios. Entonces tenemos el mundo lleno de gente inteligente que aprende de sus errores. Pero los sabios ven error de otro y se apartan. Entonces, este pueblo se desvinculó, pero no quedó neutral. Se pegó a otra cosa. Y mire esto. Desvincularse del pueblo de Dios tiene otra consecuencia. Y es que la persona se desvincula también del Dios del pueblo. Qué interesante. Y ahora por fin vamos a ver nuestro pasaje. Mire. Aquí estamos en Mateo 8. Dice el verso 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire bien. Ese mismo pasaje está en Marcos capítulo 5 y en Lucas 8:26. Estos otros pasajes bíblicos dicen que los endemoniados vinieron y se arrodillaron frente a Jesús. Ahora mire esto. Los endemoniados son 2 personas que están poseídas por espíritus malos. Ellos están bajo el poder de los espíritus malos. Ellos no están conscientes. Los espíritus malos los están gobernando. Ellos son esclavos. ¿Oyó? Esclavos. Y estos 2 están en los sepulcros. Y dice que nadie puede pasar por allí porque son fieras. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo ellos que están bajo esclavitud pueden venir ante el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede ser? Solamente de una manera. Los demonios son los que están viniendo. ¿Usted oyó? Los demonios son los que están viniendo a traer sus presas al dueño de esas presas. Ellos vienen a traerlo y reconocen que Él viene contra ellos. Dice, has venido contra nosotros. Llegó Jesús allí y ellos salieron de los sepulcros y se apresuraron. Jesús apenas se baja de la barca y ellos llegaron corriendo ante Él, clamando, ¿verdad? Y diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? Pero qué interesante esto, porque ellos dicen, Jesús, Hijo de Dios.
Los demonios están reconociendo la divinidad de Cristo. Están reconociendo que es el enviado. Ellos lo reconocen como el Mesías. Pero los gadarenos, ¿sabe qué pasó con los gadarenos? Los gadarenos rechazaron y menospreciaron a Cristo y lo echaron de su territorio. Los gadarenos, que es el pueblo de Dios, no recibieron a Cristo. ¿Qué cosa más dramática que un demonio pueda identificar a Cristo y uno que se supone que es del pueblo de Dios no lo haga? Mire cómo se desvinculó esta gente de tal modo que no pueden reconocer a su Mesías, no lo pueden reconocer. Pero no nos extrañemos si gente que comenzó creyendo en Cristo hoy lo están negando. Porque se han desvinculado de la iglesia. Ya ellos son otra cosa. Mire, desvinculados, se han desvinculado. Este pueblo estaba desvinculado. Estaba desvinculado. Y a mí me llama la atención esto porque Jesucristo fue allí a buscar a esos dos cautivos porque son su propiedad. Qué lindo eso, ¿verdad? No importa dónde esté, no importa cómo esté amarrado, el que le pertenece a Cristo, Cristo irá por él. Mire, Dios lo hará. Claro, mire lo que está pasando con estos. Estaban encadenados por el diablo. Y el diablo los había humillado a tal punto que los tenía metidos en cementerios. Ya usted sabe, ahí no hay baño, allí no hay cuidado de nada. Y usted ha visto personas por ahí, ¿verdad? Que andan por ahí así mismo, poseídos, atrapados. Y que mire esto. Cristo viene de dar el sermón del monte. Desde Mateo 5 hasta Mateo 7. Y en el capítulo 8 comienza y dice, desde que llegó allí, dijo, crucemos al otro lado. Verso 18, hay una multitud allí que viene detrás de él. Y él dice, crucemos al otro lado. ¿Para dónde iba? Para Gadara. Iba detrás de los dos que estaban encadenados. Que aunque habían perdido el tino, estaban poseídos por espíritus malos, pero el Señor sabe dónde están y va por ellos. Y llega y entra a esa región y entra exactamente frente a donde están ellos. ¿Verdad? Porque no desembarcar en cualquier otro punto. Él llegó justo allí, porque mire qué otra cosa. Jesús no abundó, no entró más allá de Gadara. Jesús no visitó a nadie más en Gadara. Él se quedó allí y ellos fueron y lo echaron de allí. Y él se montó en su barco y se fue. Y regresó a su casa. Ahora, esas personas se quedaron allí seguro para dar testimonio, porque ellos querían seguir a Jesús. Y el Señor les dijo, den testimonio a esas personas de lo que Dios ha hecho con ustedes. Entendemos que los de Gadara también recibieron la palabra por estos que fueron. Y mire algo que pensaba hace un momento, pero estos de Gadara se quedaron al este de Israel, del otro lado del Jordán. Esa gente no participó de ninguno de los procesos del pueblo de Dios. Esta gente no fue esclavizado a Babilonia, porque cuando Nabucodonosor llegó, él llegó a rodear a Judá. Y cuando el rey de Nínive llegó, fue a rodear a Samaria y se llevó a los de Samaria, todos los israelitas que estaban en Samaria. Pero esta gente no se mencionan en ninguna parte de la historia porque estaban lejos del otro lado y mezclados con los demás pueblos ya no tenían identidad. Esa gente no hacía nada a favor de su Dios. Esa gente no tenía ningún compromiso con Dios. Esa gente dejó de ser pueblo de Dios. No tienen identidad con el pueblo de Dios. No han pasado. No han vivido la historia de ese pueblo. La iglesia tiene una misión que cumplir y tiene un proceso que agotar.
Y el que no es parte de ese proceso no se puede sentir parte de la iglesia. No siente compromiso. Por tanto, hermanos, apartarnos, desvincularnos del pueblo de Dios, nos drenará lo de Dios y nos hará perder de vista no solamente el pueblo de Dios, la misión del pueblo de Dios, sino también al mismo Dios. Los gadarenos menospreciaron a su Mesías porque ya no lo reconocían, porque estaban desvinculados, porque ellos mismos perdieron toda identidad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fieles hasta el fin y a no dejarnos desviar por ninguna causa y a saber que nuestro lugar siempre está con el pueblo de Dios. Que nuestro lugar siempre está en la iglesia del Señor. Esa iglesia puede tener los defectos que tenga, pero es la iglesia del Señor. El pueblo de Israel tiene todos sus defectos, pero es el pueblo de Dios. Y Dios nunca ha renegado a su pueblo. Así es que Dios nos ayude y que podamos en este día reconocer el valor que tiene, mantener el vínculo con Dios y con su pueblo, con Dios y con su iglesia. Que el Señor les bendiga. El programa Niños de Bendición